Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Justicia TV para pensar la impartición de justicia cerca de la gente, para analizar y comentar cómo es que la tarea que hacen las personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación impacta de manera directa, de manera muy cercana en la vida cotidiana de quienes habitan en la República Mexicana. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en la realidad de la convivencia familiar, en la forma en la que muchas familias en México pues tienen que resolver sus diferencias, arreglar una posible diversidad de criterios cuando sobreviene un divorcio, en caso de parejas que están unidas por un vínculo conyugal, o cuando sobreviene una separación en tratándose de personas que están unidas bajo el régimen jurídico del concubinato. Y para ilustrar este tema, nos da mucho gusto recibir en el programa a la magistrada Cecilia Armengol Alonso, adscrita al segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Cecilia, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por Oye, la invitación. al contrario, qué gusto tenerte aquí. Gracias, doctor. Pues empecemos por esta cuestión. A ver, una pareja que eventualmente puede ser que esté bajo el régimen de matrimonio, bajo concubinato, se separa y viene una, yo creo, normal, razonable discusión sobre el reparto patrimonial, ¿no? ¿Qué sucede? Y a lo mejor antes se decía separación de bienes, sociedad conyugal, pero ahora pensamos de otra manera esto. Y empecemos por lo elemental. ¿Cómo dilucidar una pensión de alimentos? Sí, mira, para el derecho, la obligación alimentaria es una de las instituciones o cuestiones más esenciales porque evidentemente las familias pues tienen o esta voluntad, una pareja, ya sea una pareja que contrae matrimonio frente a un juez del Estado o una pareja que decide unir sus vidas, tienen como esta finalidad de solidaridad en común y ayuda mutua. Y esta ayuda mutua o esta vida comunitaria, pues deriva esta obligación de que recíprocamente tienen esta obligación de cumplir con el pago de alimentos. Ahora, los alimentos, como su nombre pues lo indica, no simplemente es el pago para comprar la comida o aquellos enseres necesarios para nutrir a las personas, sino que los alimentos, en un término jurídico o legal, pues engloban un concepto mucho más amplio, como puede ser la habitación, el pago de una renta o la compra de una vivienda, también el pago de vestido, de servicios médicos. Y bueno, y también las obligaciones inherentes al cuidado o crianza de hijos o hijas, que en este caso sería también el cumplir con esta obligación de ejercer o que se garantice el derecho a la educación por medio de colegiaturas o bien por medio de todos los gastos que se requieren por ejemplo, para el inicio del ciclo escolar, ¿no? Los útiles, todo eso engloba la obligación alimentaria. Ahora, en el caso de un rompimiento de una pareja, ya sea separación, incluso sin necesidad de que se decrete el divorcio, simplemente porque la pareja decide separarse y habitar en distintas casas, o bien la pareja de hecho dice hasta aquí llegamos, pues sí existe este reconocimiento legal de que la obligación de apoyo mutuo y solidaridad se prolongue bajo ciertas reglas razonables a fin de no dejar en peligro o en riesgo a la persona o alguno que puede ser hombre o mujer o independiente la persona que tenga menos posibilidades de allegarse de recursos necesarios para su subsistencia, ¿no? Entonces sí tenemos esta posibilidad bajo las leyes de nuestro país. ¿Tiene que ver el régimen jurídico bajo el cual se celebra el matrimonio? Ahora, esto de, por ejemplo, en separación de bienes, pues normalmente se escucha, ¿no? De manera coloquial que la gente, no estoy hablando de abogadas y abogados, sino la ciudadanía en general dice, no, pues si estamos casados por separación de bienes, lo mío es mío.
No, no, nada de que te doy o te comparto una parte del sueldo. No, 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 a ver, pues eso es mío. Separación de bienes. ¿Es esto así o la pensión de alimentos, digamos, atraviesa de manera un tanto transversal el régimen jurídico bajo el cual se celebra el matrimonio? Sí, mira, esta es una pregunta muy interesante y es también un punto que da pie a muchas confusiones en los litigios. Porque, a ver, como te comentaba, los alimentos nacen en el matrimonio de esta fuente de solidaridad y apoyo mutuo, ¿no? En el caso de los hijos, deriva de la patria potestad o de la afiliación entre parientes consanguíneos. Y otra cosa muy distinta es este concepto de compensación después del rompimiento de una pareja, matrimonio o concubinato o unión civil, compensación que tiene un objetivo asistencial y de cierto modo resarcitorio para poder repartir, digamos, esta unión patrimonial. Porque, a ver, hay que entender algo que es muy básico, ¿no? Cuando dos personas deciden hacer vida en común, esto es formar una familia, evidentemente hay suma de patrimonios, ¿no? Suma de, no restas, ¿no? Así es como lo deberíamos entender. Sí. Y bueno, culturalmente tenemos también que reconocer que, porque es un hecho realmente generalizado, que una de las personas es quien se dedica a tener un empleo remunerado, un ingreso, mientras otra de las personas, que generalmente, porque es un hecho cultural que pues, así ocurre, que es la mujer, es la que se dedica nada más a cuidados del hogar, a las labores del hogar o a labores de crianza, cuidados que sabemos no son remunerados. Esto es, pues no tiene un ingreso por dedicarse a esta denominada, digamos, profesión de ser ama de casa, ¿no? Entonces, no hay un ingreso, ni siquiera hay un salario básico para dedicarse a las labores del hogar, pero la ley reconoce, los códigos civiles reconocen que de cierto modo todo este trabajo que se realiza de forma no remunerada durante un matrimonio o durante un concubinato, pues aporta al patrimonio en común, ¿no? Podríamos también aquí hablar de, bueno, todo ese esfuerzo en las labores domésticas finalmente sí se traduce en una cuestión económica o pecuniaria, ¿no? Sí, sí, entonces debe de En este considerarse. punto, nada más, Ajá. perdón, en este punto, porque decía una amiga, al final del día es trabajo, ¿no? Sí, claro. Sí, es porque implica un esfuerzo, Ujú. implica dedicarle tiempo. Obviamente en esas tareas de cuidado del hogar o de crianza, etcétera, pues quien las lleva a cabo necesariamente tiene que elegir no hacer otras cosas. Ujú. Así Entonces, es. sí tenemos claro que eso es trabajo, ¿no? Claro, sí, porque al igual que la persona que se dedica a un empleo remunerado, pues la persona que se dedica a las labores del hogar tiene las mismas 24 horas del día. Entonces, Claro. si limpiar una casa, un departamento te toma 4 o 6 horas, pues obviamente tienes menos horas para poderle dedicar a un empleo o a alguna actividad donde te pueda dar un ingreso económico. Y entonces por eso comentaba yo, cualquier unión familiar pues hace esta suma de patrimonio, en este caso las labores domésticas, un patrimonio quizás inmaterial, por así decirlo, pero que al final de cuentas pues tuvo esta suma porque le permitió a la otra persona dedicar mayor tiempo a una actividad donde sí recibe un ingreso. Y bueno, y aquí entendiendo esto es donde podemos también entender esta figura de la compensación posterior al rompimiento de la pareja, ¿no? Que una cosa son los alimentos, la obligación alimentaria es una obligación de tracto sucesivo, es, digamos, para el sostenimiento de la vida, de la subsistencia diaria del acreedor alimentario, mientras que la compensación eh, o la pensión compensatoria, como también se le denomina, tiende precisamente que una vez que hay esta separación, digamos, patrimonial, y tú preguntabas, ¿tiene que ver el régimen patrimonial que eligieron en el caso del matrimonio? Porque en un concubinato, pues no existe la obligación de elegir algún sistema del patrimonio. Pues sí tiene que ver porque los códigos civiles generalmente reconocen el derecho a la compensación, incluso con un tope, hasta el 50% de los bienes que se formaron, bienes aquí sí materiales o patrimonios, incluso dividendos en alguna sociedad, que se formaron durante la vigencia del matrimonio o del concubinato,
Y bueno, aquí sí, uno de los requisitos es que hubiera una separación de bienes, un régimen de separación de bienes, porque si hubiera una sociedad conyugal o bienes en común, lo que sucede al momento del divorcio es que hay una disolución de ese patrimonio y de cierto modo se concibe el legislador concibe que la persona que se dedicó al hogar pues ya tiene esta protección dado que no queda sin patrimonio alguno. O sea, al momento de disolver la sociedad conyugal, pues tiene ahí, digamos, si la casa era de los dos, pues se vende la casa y 50 y 50. Pero cuando había separación de bienes y, digamos, la casa nada más estaba a nombre de la persona que se dedicó a actividad remunerada, pues ¿qué es lo que sucede? Que la persona que se dedicó a las labores domésticas queda completamente en desventaja y en una vulnerabilidad patrimonial porque pues estuvo casada los últimos 15 años, evidentemente no tuvo esta oportunidad por dedicarse a las labores del hogar y de crianza, etcétera, no tuvo esta oportunidad de hacer ahorros para luego pues también tener acceso a una vivienda y esto obviamente es una injusticia, ¿no? Es decir, bueno, pues como era separación de bienes, Es que hay gente que sí lo piensa así. pero Dice, pues la casa está a nombre de fulano ujú, y a la hora del divorcio, pues perengano o claro, perengana o como sea, viven la desocupación y bueno. vámonos. Y aquí precisamente esta es la figura legal, la compensación, lo que pretende equilibrar y precisamente resarcir o reparar este costo o esta falta de costo de oportunidad de la persona que se dedicó a las labores domésticas para pues poder también afrontar este rompimiento patrimonial, pero con un patrimonio que tampoco es que no se lo haya ganado o no hubiera contribuido, ¿no? Porque si lo pensamos del modo de que si no se hubiera dedicado en la misma proporción a las labores domésticas y del hogar, pues evidentemente durante los años que lo hizo, si se calcula cuánto hubiera pagado por una empleada doméstica, por una niñera o una persona que cuidara a los niños o que administrara los servicios de la casa, pues todo eso es cuantificable y evidentemente significa el ahorro de la persona que sí se dedicó a una labor remunerada y por eso pues pudo comprar la casa, ¿no? Digo, podríamos hacer cuentas, claro que cada caso tiene sus méritos y luego también este es el otro desafío en los litigios, ¿no? Que habrá que probar todas estas cuestiones. Y también el valor, me atrevo a sumarle a esto, Cecilia, el valor del tiempo, Ujú, el valor del tiempo, porque tú decías, si hacer limpieza en un departamento, en una casa, te toma 4 horas, pues a lo mejor suponte que la otra parte de la pareja en esas 4 horas a lo mejor no está trabajando, pero igual está en actividades recreativas, en claro. actividades lúdicas, que finalmente en la sumatoria de lo que representa tu vida y tu existencia, también tienen un valor. Ujú, O sea, pues claro, eso es tu vida. sí. Digo, "No, es que esas 4 horas, pues fui a hacer deporte o leí una novela. Pues imagínate, también es algo que a la hora de decir, oye, pues cómo nos va a ir de que ya nos vamos a separar, quién se queda con esto, quién se queda con lo otro, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Claro, por supuesto. Y ahora que comentabas esto, evidentemente, quien tiene esa oportunidad, y por eso habla la figura legal de resarcir este costo, esta falta de costo de oportunidad, ¿no? Ujú. Si me dedico en esas 4 horas a un deporte o a favorecer mi salud mental, por supuesto que a una edad donde ya llegue el rompimiento del matrimonio, pues tendré menos gastos de servicios médicos. Correcto. Cosa contraria de la persona que no tuvo esta posibilidad de cuidar su salud, porque pues evidentemente también el hacer ejercicio, el tener esta paz y tranquilidad, pues ayuda para la salud en la vida futura. Es lo que también entonces aquí nos vincula, o por eso está tan estrecha esta concepción de la pensión compensatoria con los alimentos, porque también te comentaba, los alimentos no nada más es cubrir los gastos de los elementos que nutren a la persona, sino también, por ejemplo, los servicios médicos. Y es por eso que en estos casos y ya con estas perspectivas, sí, la perspectiva de género aquí también cobra una importancia significativa, es que pues a veces no solamente cabe la posibilidad de dar una pensión o una compensación para resarcir este desequilibrio
en la cuestión patrimonial, sino también decretar una pensión de alimentos posterior a la disolución ¿No son matrimonial. incompatibles? No son incompatibles, aunque, bueno, evidentemente los litigios son muy variados. El deudor Pero responden a alimentario lógicas diferentes, ¿no? O sea, responden a lógicas diferentes porque incluso sí también hay criterios de la Corte que ya lo ha especificado. La obligación alimentaria nace de la solidaridad familiar, mientras que la compensación tiene esta fuente asistencial y resarcitoria, ¿no? Pero al final, y entonces en un litigio, ¿qué es lo que sucede? Que el deudor alimentario o la parte que tenga que resarcir mediante esta compensación va a decir, bueno, es excesivo, o pago alimentos o pago compensación, pero evidentemente aquí mucho es medios probatorios, que es lo que realmente se demuestra, porque también para que proceda la compensación tiene que demostrarse esta dedicación no exclusiva, pero sí preponderante a las labores domésticas. oye, alguien que te esté escuchando, Cecilia, a lo mejor se hace esta pregunta y yo te la quiero plantear. Cuando hablas de esta dedicación, y obviamente está el tema probatorio y todo, pero digamos, tiene que ser que la persona haga de manera física, de manera directa, las tareas del hogar, o cabe un supuesto donde se encargue de coordinar alguien que provea de ese servicio, de esa atención, o de supervisar, o lo tiene que hacer ella con sus manos, digamos. Sí, no, bueno, regularmente se pensaba eso, ¿no? Que tenía que ser una labor que demostrara que sí es la persona que estuvo lavando los platos día, mañana y noche, ¿no? Pero ya hay criterios, estos criterios jurisprudenciales que reconocen que la simple administración del hogar, esto es, solo por el hecho de cargarte, de verificar que las personas que se contratan para realizar labores domésticas hacen la labor doméstica, eso ya implica una dedicación preponderante al hogar. ¿Por qué? Porque existe o bueno, es un hecho y de seguro todas las personas que nos escuchen ahora y que sí se dediquen a labores domésticas, crianza y cuidado del hogar, lo van a entender perfectamente. Hay una carga mental Sí. para poder llevar todo lo que se necesita en una casa, en una familia, ¿no? Oye, y también te genera costo de oportunidad. Claro, O claro, sea, estás porque pensando en eso, pues no tienes tiempo para, sí, o sea, no hay leche, hay que claro, la pedirla, lista del súper, la lista vaya. del súper, los niños necesitan la papelería y, ay, se nos olvidó que mañana llevan tal material. Todo eso, evidentemente, aunque lo realice materialmente otra persona, pero siempre hay alguien encargado de la familia que tiene que agenciar o que dirigir todas esas cuestiones. Sí, te lo planteo porque seguro, como tú misma lo dices, bueno, en el litigio puede alguien decir, oye, pero aquí dice que se acaba el hogar, pero mira, yo aquí tengo una nómina de 2 o 3 personas que hacían materialmente las tareas. Entonces no es cierto que esta persona, mi cónyuge o excónyuge o lo que sea, se dedicara al hogar. Pero entonces también en esta lógica que tú ahorita nos Ujú, haces favor de compartir, sí estaría cubierto para luego el claro. efecto de la cuantificación, de la pensión Sí, compensatoria, sí, etcétera. sí. Sí estamos en ese supuesto. Así es, estamos en ese supuesto y es por eso también que la jurisprudencia o la forma de aplicar, digamos, estas figuras legales le ordenan a los jueces, a las juezas, que tomen en cuenta también los acuerdos que tuvo la pareja durante la unión en la que se mantuvieron, ¿no? Porque no existe y sería muy equivocado que la ley estableciera cómo es que se tienen que desarrollar las labores domésticas, ¿no? No, Entonces eso sería eso incluso hasta estereotipar sí. también quién tenía que hacer qué cosa, ¿no? Entonces, No es tarea del legislador, creo ajá, yo. y es por eso que también yo mencionaba aquí, pues todo es el desafío de los medios probatorios, porque estos son acuerdos que ocurren dentro de lo privado y evidentemente pues solamente el núcleo familiar sabe realmente cuáles fueron los arreglos bueno, tú te vas a encargar de ver todo lo que sucede en cuestión de comidas, escuelas, ¿no? Y yo voy a ver todos los arreglos de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, cada pareja, cada familia tiene la forma de repartir o bien también reconociendo estas realidades, y es por eso que aquí es importante la perspectiva de género, también como lo mencionaba,
Existe evidentemente hechos reconocidos en el sentido de que regularmente a la mujer se le delega todo lo que tenga que ver con la casa, ¿no? Con lo doméstico. Y el hombre se desentiende y solamente participa en cosas muy mínimas. Y es por eso que hay estas presunciones también en cuanto a alimentos de necesitar los alimentos cuando se dedicaron preponderantemente al hogar. Eso es. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con la magistrada Cecilia Armengol Alonso sobre pensión de alimentos, pensión compensatoria y pues en definitiva la pregunta importante, ¿qué sucede cuando sobreviene una ruptura en una relación y en una convivencia afectiva de carácter estable? Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para hablar de un tema que demuestra, que acredita que la justicia federal está cerca de las preocupaciones, de las vivencias, de los problemas de la gente, los problemas cotidianos que afectan, en el caso que estamos platicando el día de hoy, a las familias, a un número, diría yo, importante de familias y que tiene que ver con la pensión de alimentos y la pensión compensatoria. Y estamos platicando con Cecilia Armengol, magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, que tiene su sede precisamente en la Ciudad de México. Cecilia, decías también, puede ser que una persona se dedique preponderantemente. Usaste ese término. Y creo que es muy importante, y te lo quiero ahora plantear. Quiere decir que una persona puede ser acreedor a una pensión compensatoria por haberse dedicado a tareas del hogar, pero a la vez haber tenido alguna dedicación laboral. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto. Y esto ha sido, digamos, un avance o un desarrollo jurisprudencial por reconocer la doble jornada de las mujeres, ¿no? Nuevamente es Mayormente, ¿no? mayormente de las mujeres, porque ya es también más común que para el sostenimiento de una familia pues es necesario dos ingresos, ¿no? Porque pues no, nunca alcanza, luego con este deseo que tengan las personas de que sus hijos asistan a una escuela privada, pues bueno, el pago de colegiaturas, a veces un ingreso no es suficiente. Y la renta. Y, exacto, más la vivienda, gastos, etcétera, ¿no? O la hipoteca. Así es. Entonces, pues bueno, los dos se dedican a una actividad remunerada, pero evidentemente la labor doméstica no acaba, ¿no? O sea, no es que mágicamente la casa vaya a estar limpia, los hijos van a estar cuidados, etcétera. Entonces, pues esto se asume también aquí un costo para precisamente tener alguna persona que pueda ayudar a auxiliar en estas labores domésticas y además, ¿no? En muchas otras situaciones, que también es lo más generalizado, la persona que por designación cultural, que viene siendo la mujer, va a trabajar y todavía llega a su vivienda, a su casa y tiene que ejecutar todas estas labores que si bien ya no fueron exclusivas, digamos, porque también está teniendo un trabajo remunerado o porque ya contrató a una trabajadora doméstica, no lo sé, pero final de cuentas tiene esta preponderancia de dedicación a todo lo que tiene que ver con la casa, ¿no? Y solucionar todos estos problemas familiares, escolares, etcétera, que ocurren en la vida cotidiana. Y entonces existe este reconocimiento de que no necesariamente tiene que ser una dedicación exclusiva, pero sí preponderante, esto es, en mayor medida que la otra persona, ¿no? Habría que aclarar esto. O sea, En mayor medida que la otra persona, no que la dedicación así a su trabajo. sí. O sea, por ejemplo, pensemos en una jornada laboral ordinaria, 8 horas. 8 horas, ajá. Lleva a cabo una persona esa jornada, llega y realiza 4 horas de trabajo doméstico. De todas formas, estaríamos hablando técnicamente de doble jornada. Claro, sí, claro, porque incluso lo que sucede, ¿no? En muchas ocasiones, dentro de la misma jornada laboral y ahora con este uso o facilidad del uso de las tecnologías, se están resolviendo cosas domésticas, ¿no? Pedir el súper, ¿no? Pues mientras está uno ahí en el alto, vamos a hacer el pedido del súper para que llegue en el momento que yo ya llegue a casa, poder recibirlo y todas estas gestiones y como hablábamos, toda esta carga mental de poder ejecutar y de poder realizar o llevar a flote una familia,
pues evidentemente es un esfuerzo y se reconoce dentro de esta posibilidad de, en el momento en que exista el quiebre de la relación de pareja, pues poder reclamar esta compensación. Si alguien en un litigio, como me imagino que suele pasar con alguna frecuencia, dice, pues ella no tiene, ella o él, o quien sea, pues no tiene derecho a la pensión compensatoria porque también trabajaba, entonces con esto que tú ya ahorita nos aclaraste, ese argumento ya no debe de prosperar. Así es. No tiene fundamento, No, digamos, o no. base. Y aquí lo que se tendría que demostrar es precisamente esta preponderancia y que precisamente esto fue lo que desequilibró el patrimonio entre la pareja, ¿no? Porque volvemos a lo que también comentábamos, evidentemente quien no se ocupa de esta responsabilidad doméstica, pues tendrá mayores posibilidades a lo mejor de estudiar y poder tener un empleo de mayores posibilidades económicas, mientras que la persona que está, si bien trabajando, pero evidentemente pues el esfuerzo de estar atendiendo dos responsabilidades que pues no deberían siquiera compararse, sino que implican un esfuerzo tanto físico como mental, pues no puede también o tiene limitadas estas posibilidades de crecimiento profesional. Sí, sin duda. Bueno, y Porque aunque la otra persona que no participa en esas tareas domésticas se dedicara a actividades lúdicas o de ocio, que no sería estudiar una maestría o estudiar un doctorado o incluso trabajar o ir a reuniones que ya en México, pues eso de las relaciones que te abren puertas porque te conoce fulano, te conoce perengano, etcétera, pero de todas formas, aunque sea una actividad recreativa, vaya a nadar, ¿no? Se va a nadar y no es que, bueno, sí, o pero a correr al parque de a la correr esquina, al sí. parque, ¿no? O Ajá. andar en bicicleta, en fin, pues también tiene Claro, es ahí su aprovechamiento. claro, una oportunidad que no tiene quien se dedica al hogar, ¿no? Evidentemente, quizás lo ideal lo pudiéramos pensar así, bueno, sería que se repartiera toda la obligación doméstica en una mitad y mitad, pero nuevamente no existe una posibilidad de decretarlo así porque esto es un ámbito privado de las personas, también aquí también incide este derecho a la privacidad y al libre desarrollo de la personalidad. Y entonces, pues cada pareja, cada familia tiene la posibilidad de hacer estos arreglos, pero en esta defensa también de lo que es un derecho al patrimonio, es que esta figura tiende a resarcir este desequilibrio, ¿no? Entonces, es Oye, algo complejo, pero no, pero es un avance, ¿no? ujú, Porque yo creo que también en ausencia de esta figura se verificaba, no sé si todavía se sigue verificando, habría que ver las estadísticas, ese proceso, ¿te acuerdas que en una parte de la doctrina llamaba feminización de la pobreza? O ujú, sea, cómo una mujer a la hora de un divorcio, a la hora de una separación, tenía un impacto económico brutal sobre claro. ella, o sea, quedaban en estado, o sea, lo voy a decir de manera coloquial, perdón, pero el bajón de nivel de vida era muy, muy sustantivo y a lo mejor en el otro cónyuge no se notaba tanto. A Así lo es. mejor el otro cónyuge que seguía manteniendo su ingreso, que seguía teniendo su patrimonio, que luego el patrimonio también genera a su vez riqueza. Ujú, Si tienes inmuebles que puedas alquilar o eh, participas en sociedades que repartan dividendos, etcétera, sí. pues eso también te genera un ingreso, además del salario que tú pudieras eventualmente tener. O sea, ahí sí creo que Sí. también es importante, ¿no? Sí, evidentemente nuestro derecho, nuestro sistema jurídico, pues ya visibiliza estas desigualdades estructurales que para el derecho civil, pues incluso se ha tratado que todo esto pues tiende a dinamitar o a venir aquí como que un movimiento importante para instituciones familiares, porque bueno, el patrimonio incluso como se deriva desde instituciones de derecho romano, pues se refiere simplemente a esta figura masculina del pater familias y que era quien tenía este dominio y total control sobre todo lo que era patrimonial de una familia, ¿no? Evidentemente, pues hemos ido evolucionando como sociedad y precisamente la intención de que el derecho reconozca o visibilice estos desigualdades patrimoniales o desequilibrios por medio, por ejemplo, de la compensación, que si no me equivoco está aquí al menos en Ciudad de México desde el año 2000, o sea, ya tenemos 20 años con esta
esta figura, esta posibilidad de reclamo, es precisamente con el objeto de transformar o hacer el derecho una herramienta más, pues de más utilidad para la sociedad actual, ¿no? Porque no podríamos continuar con esta idea de que, bueno, el patrimonio es de quien lo trabajó y no ver o no tomar en cuenta todas estas aportaciones que hace a una familia la persona que se dedica exclusivamente o preponderantemente a labores domésticas, ¿no? Pero, y quiero, tienes toda la razón, pero además quiero recuperar una expresión que tú mismo usaste que me parece absolutamente clara, que es visibilizar el trabajo doméstico, porque es lo que te decía antes. Alguien podría decir, oye, no, 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 a ver, eso no es trabajo. Al fin, pues te casaste conmigo, pues ahora limpias, ahora cocinas, ahora atiendes a los niños, etcétera, porque parecería como que es algo natural, como que es un orden natural de la familia, pero en realidad cuando ya se adoptan este tipo de visiones jurídicas pues más progresistas, dices, pues no, pues ¿por qué tiene que ser así? No tiene que ser así, no lo impone la naturaleza. Claro. Todos podemos lavar platos, todos podemos trapear, todos podemos contribuir a la crianza y ya será objeto de acuerdos, decías, o de uso de autonomía en la organización de una familia, de una pareja, ¿no? Así es. Pero sí, esta tarea de visibilización que el derecho tiene, pues me parece importantísima. Tú misma lo mencionabas, ¿no? Sí, así es. Y todo esto, bueno, me parece con base en esta crítica feminista de el que no visibilizar que las labores de cuidado, las labores domésticas, pues tienen una repercusión monetaria o patrimonial, o que sí son aportes, Sí, pues significa precisamente continuar y por decirlo así, un sistema de opresión, ¿no? Porque claro. de cierto modo es un trabajo no reconocido, pues que no tiene un valor, digamos, en el mercado, ¿no? Porque no hay así como un parámetro para decir, bueno, cuánto debería de ser el salario de los cuidados de niños menores de edad. O sea, no hay, digamos, un parámetro para poder cuantificarlo, y es por eso que en cada litigio, en cada caso, pues se atiende al nivel de vida de la familia, las posibilidades también en tratándose de alimentos, bajo este principio de proporcionalidad, las posibilidades del deudor alimentario para poder aportar o cumplir esta obligación alimentaria, y tratándose de la compensación, pues habrá que verse cuáles fueron los bienes materiales, inmuebles, a los que ascendió la conformación de ese patrimonio mientras duró la unión de la pareja, ¿no? La unión matrimonial. Te pregunto, Cecilia, porque también quienes te están escuchando seguramente lo rondará por ahí en la imaginación de varias personas. ¿Cuenta o no cuenta la masa patrimonial con la que una persona puede llegar al establecimiento de la relación? ¿Qué quiero decir? Si a lo mejor una pareja o una persona, mejor dicho, tiene 3 bienes inmuebles a su nombre y ya que los tiene previamente, decide unirse en matrimonio o en concubinato con otra, y a partir de esa fecha o del momento en el que se establezca la relación, la masa patrimonial va creciendo. Se complementa con cuentas bancarias o con ingresos derivados de salarios, etcétera. El hecho de que uno de los dos haya tenido un patrimonio más o menos considerable antes de la relación puede ser tomado en cuenta, o ya es a la hora de valorar conjuntamente, cuando ya sobreviene la ruptura, lo que va a determinar el monto de la pensión compensatoria. Sí, mira, aquí es una pregunta bien interesante y es muy casuística, porque hablábamos, ¿no? La unión de una pareja, pues es una suma de patrimonios, una suma también de voluntades, y dentro de estas voluntades, pues habría que expresar si los bienes con los que yo llegué, digamos, a esta unión, de hecho, al matrimonio, van a formar parte, en caso de matrimonio es más claro, de un régimen matrimonial, por ejemplo, sociedad conyugal, ¿no? Correcto. Entonces, si fuera la voluntad de la persona decir, sí, yo los 3 carros que tengo estacionados, más la casa que ya compré, la voy a poner dentro de la sociedad conyugal, pero también se puede expresar la voluntad de que no, esto no va a continuar, sino lo que se adquiera de aquí para adelante. En el caso del concubinato, también hay la posibilidad de expresar esta voluntad, pero generalmente es como si ocurriera una separación de bienes, ¿no? Entonces,
Y la figura de la compensación te habla de los bienes que se hubiesen creado, adquirido durante la unión, ¿no? O durante el matrimonio. Entonces, también sería, y sí, me ha tocado ver algunos litigios precisamente que dicen, bueno, es que no, ni siquiera formó parte porque lo compré mucho antes, o no lo sé, no, este ahorro no se ocurrió durante la unión. Incluso hay criterios también, por ejemplo, bienes que se adquieren durante el matrimonio o durante el concubinato, pero provienen de una herencia o una donación, Correcto. no entrarían para ser parte de la compensación. Y la lógica es precisamente porque si yo recibo un bien de herencia, pues no es que lo recibí con mi esfuerzo, ¿no? Y aquí lo que se trata, tanto para visibilizar el esfuerzo que son las labores domésticas, pues también es reconocer el esfuerzo de quien durante el matrimonio o el concubinato se dedica a una actividad que tiene algún ingreso. Y en cambio, si es un bien de una herencia, pues no hice mucho más que a lo mejor caerle muy bien a la persona que me lo hereda para poder tenerlo. Y es por eso que no se contemplaría este bien para el cálculo de la compensación. Sí, aunque luego las propias herencias a veces responden a factores puramente biológicos, es Sí, decir, también. pues era el abuelito, era el papá, etcétera, o incluso en situaciones Sí. de intestado, Así es, sí. pues ya operan reglas automáticas donde efectivamente coincido, realmente no es un esfuerzo, no es que tú te lo hayas ganado o que hayas tenido que hacer algo. Bueno, pues es que eras hijo de o hija de o nieto, en fin, ¿no? Así es. Ahí, pero tiene sentido. Entonces, ahí también es muy interesante este punto. Estoy seguro que las personas que te están escuchando estarán tomando nota muy puntual porque eso a la hora de la compensación, pues no cuenta, ¿verdad? No cuenta. Y te decía también, por ejemplo, un bien en donación, ¿no? Que también aquí, pues bueno, también pudiera darse el caso de posibles abusos y decir, no, es que no lo adquirí con mis ingresos y no me lo donaron. Hay luego también estos problemas de simulaciones, ¿no? Precisamente para poder sustraer algunos bienes del patrimonio que habría de considerarse para la compensación. Y por eso te decía, es muy casuístico, ¿no? Cada caso tiene sus méritos. Ahora, en relación al tiempo en el que dura la relación, digamos, ok, lo que está antes, pues eso ya cada quien sabe con lo que llegó a la relación. Y si lo quiere aportar o Y no si lo quiere aportar a Así es. través, por ejemplo, como tú muy bien señalabas, del régimen, en el caso del matrimonio, de la sociedad conyugal. Ahora, pensemos en el marco de duración, en el tiempo en el que dura la relación. Las aportaciones patrimoniales o el crecimiento de la masa patrimonial que existe en ese momento puede ser objeto de convenio, de decir, oye, fíjate que ahorita que estamos de buenas, ¿verdad? Ahorita que estamos casi de luna de miel, vamos a firmar un papelito donde diga que tú renuncias a la cuenta de inversión de no sé dónde, a la cuenta bancaria de no sé qué, etcétera. O más bien, te pregunto, Cecilia, la pensión compensatoria debe entenderse como algo de derecho público y en ese tenor no sujeto a un régimen convencional de acuerdos, incluso formalizados ante notario, etcétera, de la propia pareja. Es también interesante el punto. En el caso de los alimentos, son intransigibles, eso sí, es una figura intransigible. Y en el caso de la pensión compensatoria, que lo pudiéramos también trasladar como estos acuerdos prematrimoniales, ¿no? De, bueno, vamos a acordar, y que tiene que ver mucho con esta expresión de la voluntad sobre bajo qué régimen patrimonial nos vamos a regir en nuestra unión familiar. Correcto. Que es muy válido porque también es parte de esta reconocimiento de la libertad y autonomía de las personas. En cuanto a la pensión compensatoria, me parece que aún no está, al menos para mí, no está claramente definido que tanto es sí es una figura de interés público y social en cuanto a que pretende equilibrar el patrimonio y la desventaja de quien se dedicó al hogar. Pero tu pregunta iba más encaminada al sentido de que si llegáramos, obviamente, a la separación, Sí. vamos a acordar, en caso de separación de bienes, ¿no? Porque también hay que ubicarnos aquí donde estamos, separación de bienes, vamos a considerar que lo que yo obtenga, digamos, a lo mejor en determinada sociedad, no entra a las aportaciones de nuestra vida en común. Eso. Sería muy interesante, aquí pues tendría que analizarse, porque a mí me parece que lo que se debería de contrastar es esta expresión de la voluntad
y bueno, si hay un acuerdo, siempre que fuera razonable, no, yo diría, siempre que fuera razonable, en el sentido de que, pues si no existe tampoco ninguna aportación a este patrimonio en común, pues entonces no sería razonable porque dejarías completamente en desventaja en un futuro y ante una separación. Es que quizá lo que fuera razonable iría en función de si al final logras un cierto equilibrio, que no tiene que ser necesariamente una simetría absoluta, porque como tú muy bien lo decías, los códigos civiles dicen hasta el 50% en el monto de la pensión compensatoria, pero sí evitar, ¿no? Creo que la lógica es evitar graves desequilibrios, es evitar que si tenías un nivel de vida X, pues te vayas a un nivel de vida muy inferior, o que el nivel de vida entre los excónyuges o exconvivientes, pues en el caso de ruptura quedará muy desequilibrado. Creo que Sí. responde a esa lógica, ¿no? La figura. Claro, sí, y además también habría que entender las posibilidades o las realidades de quienes pueden darse, digamos, este lujo de hacer estos acuerdos previos a una ruptura, ¿no? Evidentemente, Sí, sí, la mayoría de los casos es, bueno, es que con trabajos estoy pagando, como dices, la hipoteca, ¿no? Entonces, no tenemos como nada que que no hay repartir, mucho no te lo margen, imaginas, ¿verdad? En exacto, ese no hay momento. mucho margen para poder hacer este tipo de, Sí, sí. de acuerdos Sí, en cuanto a respecto de régimen qué, patrimonial. ¿no? Sí, a lo mejor hay otras personas que tienen esta posibilidad de decir, bueno, es tanta la abundancia que puedo yo hacer este tipo de... Y Hoy evidentemente, lo sabrá, ¿eh? Seguramente lo sabrá. sí, Habrá quienes sí. ajá, y nuevamente esto también que mencionaba sobre el tope de la pensión compensatoria, que sí es algo también uniformado en todas las legislaciones civiles de los estados. Regularmente, algunos señalan no menos del 10% No menos del 10. Ese no sería menos el del 10 y límite. hasta el A 50%. ver, entonces el límite inferior sería 10%, 10% de los bienes calculado sobre el total de la sobre el masa total. patrimonial adquirida durante la relación, de que inicia la relación a que termina. Así es, Y el tope sería hasta el hasta el 50%. 50%. Y en medio, Cecilia, pregunto, discrecionalidad judicial en función de pruebas En aportadas en el función de juicio. pruebas y exactamente de esta apreciación. Y es por eso que es tan importante pues esta función de los jueces y juezas familiares, ¿no? De poder tener esta apreciación y también esta cercanía o inmediación con las partes de un proceso de esta naturaleza para poder apreciar debidamente cuál va a ser el porcentaje para efectivamente llegar a este equilibrio patrimonial, ¿no? Que no es lo mismo en todos los casos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con la magistrada Cecilia Armengol sobre los temas de pensión de alimentos y de pensión compensatoria, que en el fondo lo que representan es un gran avance en la comprensión y la defensa de los derechos humanos involucrados en una relación afectiva de carácter estable, sea por vía del matrimonio, sea por vía del concubinato. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este programa especial de Justicia TV para ilustrar y comentar casos, situaciones, regímenes jurídicos en términos generales que demuestran que la impartición de justicia federal está cerca de la gente, que está atendiendo los problemas cotidianos de ciudadanas, ciudadanos, habitantes en general de la República, y para ello estamos platicando con la magistrada Cecilia Armengol Alonso del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Cecilia, quiero regresar un momento al tema de pensión alimenticia, pensión de alimentos, porque decías al inicio del programa que tiene que tener una duración razonable, así como pensión compensatoria pudiéramos eventualmente pensar en cierta situación que pudiera quedar establecida y liquidada en un momento temporal determinado y no prolongarse en el tiempo. Creo que la pensión de alimentos responde a otra lógica, responde a una lógica donde sí hay una secuencia temporal que hay que observar. ¿Cuánto puede durar la pensión de alimentos? Eh, Entiendo que es diferente si el acreedor alimentario son los hijos, que si es la pareja, pues, Excónyuge. o excónyuge o exconcubino, etcétera. Pero pensemos en este último supuesto. Los hijos, obviamente, mientras sean menores de edad o estudien, ahorita también si quieres lo platicamos. Para cónyuges. Sí,
Bueno, como comentábamos, la obligación alimentaria pues es una obligación de tracto sucesivo, y el objeto es aportar con recursos o incluso con bueno, en caso de los excónyuges no sería, ¿no? Con que viva dentro del mismo domicilio. Em, Bueno, no, preferentemente no, me no, por imagino, eso, pues, es que en caso de mayormente. excónyuges no se pueden pagar así Bueno, los alimentos. habrá también arreglos de esa naturaleza, pero yo creo No, pero que ahí sí la ley te dice, no, sí, esa no es una forma de poder cubrir de la aportar. obligación alimentaria. Ay, se me fue la idea, perdóname. No, es que sí es una situación donde le dices, bueno, ahora para cubrir mi deuda alimentaria, aquí te ofrezco la habitación del lado, Sí. ¿verdad? No, no, eso es solamente en caso de los descendientes o los Así es, no ascendientes. aplica para No, cónyuges. no, no. Bueno, Entonces, que lo sepan quienes están sí. viendo, que tomen nota ahí. Entonces, bueno, te decía, es una obligación de tracto sucesivo con el objeto de que se sustenten las necesidades diarias de una persona, ¿no? Las legislaciones civiles te dicen que en caso de divorcio, bueno, el matrimonio, regularmente la razonabilidad de la duración es por el tiempo que duró el matrimonio, siempre que exista la necesidad de los alimentos, porque las circunstancias de una persona pueden cambiar. ¿Qué tal si el acreedor alimentario se saca la lotería y pues ya no tiene necesidad alimentaria? Entonces sería un cambio para poder cesar la obligación alimentaria. También te dice otros supuestos, que incluso ya hay un criterio reciente de la Corte. Decía, bueno, si tiene un hijo, por ejemplo, no del deudor alimentario de otra persona, se presume que ya no tiene necesidad alimentaria. Existe esta presunción legal. Aquí, de forma muy puntual para mí, la Corte dijo, esta presunción de ya no necesitar alimentos solo por tener un hijo, pues en realidad no es correcta, ¿no? Porque no implica que deje de tener esta necesidad alimentaria, sino por el contrario, ¿no? Va a tener que afrontar mayores gastos. Pero bueno, es un tema y también nuevamente sería a los méritos de cada caso y qué es lo que se demuestra. También dice, sí, bueno, si adquiere nupcias o es pareja de otra persona, pues se entiende que cesaría la obligación alimentaria del excónyuge o el exconcubino, porque pues ya está con otra persona y ya puede tener esta fuente de apoyo o solidaridad mutua con alguien más, ¿no? Pero regularmente podríamos decir que es por la misma duración del matrimonio. El matrimonio duró 10 años, pues bueno, tendría derecho 10 años a una pensión de alimentos siempre que no incurra en estos supuestos donde se presume que ya no hay necesidad alimentaria o bien demuestre el deudor alimentario que ya no existe la necesidad alimentaria, ¿no? Puse el ejemplo de la lotería, ¿no? Pero Sí, sí, pudiera sí. ser otra cosa. ¿Qué tanto aquí te lo planteo también, Cecilia? Porque seguramente quienes nos están escuchando tendrían la duda. Incide la posibilidad del acreedor alimentario de trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? En el ejemplo que tú pones, ok, dura 10 años. Supongamos que el matrimonio se celebra cuando los cónyuges tienen 18 años. Viven 10 años, se separan de 28 años, que es una edad donde la mayor parte de las personas están en su vida todavía productiva, diría, pues en su etapa más productiva, en su etapa mejor, pues donde uno tiene energía, donde quiere pues hacer cosas en el plano profesional, etcétera. Eh, y entonces durante 10 años de todas formas se tiene que pagar la pensión de alimentos o se le puede decir, oiga, mire, si usted puede trabajar, pues usted haga el esfuerzo y haga el favor también de conseguirse un trabajo y evitar que persista la necesidad de recibir alimentos. ¿Cómo funciona ahí este asunto? Sí, bueno, lo ideal sería, o el mundo ideal sería precisamente esto, ¿no? Que cada persona fuera autosuficiente y que estas obligaciones, sobre todo en el caso de personas ya adultas que tienen la misma o el mismo derecho de ejercer un trabajo remunerado, pues que no tuvieran esta dependencia, ¿no? Al menos así lo veo yo, ¿no? Pero no se les puede decir, digamos, una sentencia judicial no puede obligar a la persona y antes de que se consuman estos 10 años que tendrás derecho a la obligación alimentaria, tienes que buscarte un trabajo para poder terminar antes la obligación alimentaria. Digo, no hay esa posibilidad. Y aclaro, ojo,
en el supuesto de que puedan. Evidentemente habrá personas que no puedan porque pueden ser personas que tengan alguna discapacidad o personas que tengan alguna necesidad especial. Estoy pensando en alguien que tiene incluso hasta una formación académica, o sea, tiene sus estudios, tiene un título universitario, no hay nada que le impida ir a buscar un trabajo y eventualmente incluso obtener un trabajo, pero ella decide, no, mira, yo con la pensión de alimentos tengo ahorita, pues 10 años. Digo que Sí, 10 años no es poco. sí, y bueno, aquí habrá que tomar en cuenta precisamente que la institución de alimentos es con miras a cubrir una necesidad y no lujos, ¿no? Digamos, o no esta Correcto. comodidad de, bueno, entonces no hago nada. Y es por No, no, eso, es lo necesario. claro. Y por ejemplo, en el caso de los hijos, cuando cumplen la mayoría de edad, pero siguen estudiando, subsiste la obligación alimentaria, pero si se llega a demostrar que no se dedican, digamos, al estudio, entonces ahí la obligación se puede suspender porque dices, bueno, tampoco se trata de que yo voy a estar manteniendo a mi hijo, a mi hija, pero él no se dedica al estudio, ¿no? Es Fíjate, uno de los fíjate, supuestos. oye, qué buen ejemplo estás poniendo, porque yo recuerdo un caso que llegó a la Suprema Corte Ujú. en donde un acreedor alimentario que era descendiente decía, no, mi papá tiene que seguir pagándome porque yo estoy tomando un curso de inglés los viernes en la tarde, ¿no? Ujú. Yo voy a una academia de inglés, no sé qué, y ahí los tribunales dijeron, no, eso no es el concepto de estudio. Exacto. O también, creo que era ese mismo caso que tenía varios acreedores alimentarios este señor. Otra decía, yo ya voy por mi tercera maestría, ¿no? Ya, no sé cuántos años tenía, pero una maestría, luego otra maestría, luego otra maestría. Son casos que pueden generar cierta duda, ¿no? Cierta perplejidad. ¿Coincides en esto? Así es, sí, porque nuevamente bajo el principio de la proporcionalidad de los alimentos y la reciprocidad, o sea, la idea es que se apoye a la persona que no puede tener medios propios de subsistencia, pero obviamente nuevamente con una razonabilidad, no para mantenerla en la comodidad de no trabajar y simplemente recibir, sino pues ayudarle hasta que pueda hacerse de una profesión o de un oficio, pero una vez que ya pueda incluirse en el mercado laboral, pues lo haga, porque pues si no esto sería completamente desproporcionado y entonces la carga sería desmedida sobre el deudor alimentario, ¿no? Quien también, otro, por ejemplo, pensando en excónyuges, las situaciones pueden cambiar, ¿no? A lo mejor ahora la persona que es el deudor alimentario tiene alguna cuestión desafortunada y ya no puede seguir cumpliendo con la obligación. Bueno, y si la otra persona a la que se le cubría la pensión de alimentos tiene posibilidades de este trabajo remunerado, pues entonces cambiaría con base en esta solidaridad y reciprocidad para también aportar y ayudar a quien ya no pudiera, no sé, por efectos de algún accidente, etcétera, enfermedad, continuar con esta subsistencia, ¿no? Es, evidentemente todo esto lo hablamos ahorita de forma muy general, tiene que verse caso por caso para ver cuál es la situación, ¿no? Pero estoy seguro que en esta generalidad, de todas formas, será del interés de quienes nos escuchan, porque esto pasa Así es. todos los días, y muchos de estos casos llegan a tribunales, otros no, porque buscan otra vía de arreglo, otra vía de pues, seguir con sus vidas las personas, obviamente, es a criterio de cada quien, pero muchos casos llegan a tribunales. La Sí. materia de derecho a familia ha sido muy judicializada en los años recientes en México, al grado de que el INEGI, como muy bien sabes, Cecilia, dice que la materia que más procedimientos judiciales inicia en México cada año es la materia de derecho familiar, 36% Así es. del total de procedimientos judiciales. Es muchísimo, desde mi punto de vista es muchísimo. Eh, Me parece que hay una litigiosidad ahí tremenda. Nos queda prácticamente un minuto de programa, pero no te quiero dejar de plantear esto. Hay veces, incluso algún caso, recuerdo que llegó a la corte, en donde dicen, bueno, el acreedor alimentario, el deudor alimentario, mejor dicho, primario, podría ser el papá, la mamá, respecto de los descendientes, no está en capacidad de cubrir esto. ¿Se puede buscar que la cobertura de la pensión de alimentos recaiga en los abuelos, por ejemplo, que pudieran tener una situación económica Sí. más acomodada? Sí, ahí el criterio que se construyó, que puede ser discutible o no, es que los ascendientes directos, digamos los abuelos, solamente quedarían obligados a aportar a los alimentos de los nietos o nietas cuando existe imposibilidad total de papá y mamá o de los progenitores.
Solamente ante ese escenario sí recae entonces la obligación alimentaria, tanto en abuelos de la línea materna como paterna, es por igual, ¿no? Tomando en cuenta sus posibilidades. Déjame te lo planteo así para que quienes te están escuchando lo tengan muy, muy claro. Entonces, si por ejemplo alguien dice, oye, es que papá o mamá me pueden dar tal nivel de vida, pero yo sé que si mis abuelos cooperaran, no, pues yo me voy hasta acá. Ahí no opera. No, ahí no opera, no. Ni siquiera tampoco opera, por ejemplo, el caso que me parece que fue de los que llegó allá a la corte, eh, el padre estaba impedido por enfermedad y la madre no encontraba trabajo, ¿no? Sabemos que también es una problemática, que hay mucho desempleo y ni así, o sea, ni siquiera ante el desempleo de uno de los padres no se puede obligar a los abuelos o abuelas a aportar a los alimentos. Tiene que ser imposibilidad total, esto es que por causa de enfermedad o por un estado de desaparición, el progenitor no pueda cumplir con la obligación. Bueno, ahí está la cuestión. Cecilia Armengol, gracias. Gracias por esta participación y por estas reflexiones que sin duda alguna serán del interés, estoy cierto, de muchas personas, de muchas personas. Gracias. Y abonarán también a una mejor impartición de justicia en materia de derecho de familia. Eso, ojalá. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en este programa especial de Justicia TV para reflexionar cómo la impartición de la justicia federal está cerca de la gente. Hasta pronto.